Buenos días, estudiantes de séptimo año básico. El día de hoy nos corresponde trabajar con nuestra guía número 4. Ya, guía número 4, recordar que la semana pasada, que trabajamos las primeras 3 guías de este plan de trabajo, estuvimos calculando el área de un romboide, ya mediante, ¿cierto?, las cuadrículas y mediante también la fórmula que aprendimos, ¿cierto?, para calcular el área de un romboide. Bueno, el día de hoy, y en esta guía 4, y en las guías que quedan esta semana, vamos a continuar trabajando con lo que es el área, ya que el concepto que nosotros ya venimos trabajando, pero ahora es con el área de un triángulo, el área de triángulos. Ya nosotros conocemos el triángulo, sabemos que es un polígono de 3 lados, ¿cierto? Y que tiene 3 ángulos. Ya en cada uno de sus vértices se forman los ángulos. La guía, que es la guía de hoy, la guía número 4, viene un poquito a entregarme información, a entregarme algunos conceptos, ¿cierto?, a poder irme recordando algunas características importantes del triángulo, ¿cierto? Pero no trae ejercicios, ya no trae ningún ejercicio que calcular, solamente trae información que, les repito, es muy importante para poder ir desarrollando las guías posteriores. Lo mismo pasó cuando trabajamos el área del romboide, el área de un rombo, ¿cierto? De la misma forma, el área de rectángulos, siempre me trae información para que después, cuando lleguemos al momento de ejecutar, ¿cierto?, y de calcular las áreas, no se lo haga complejo, sino que se lo haga fácil, porque ya vamos a conocer, ¿cierto?, los conceptos de esta figura, las características que tiene, etcétera, etcétera. Bueno, como ustedes pueden ver, dice aquí que el triángulo es un polígono de 3 lados y 3 ángulos. Ahí tenemos 3 triángulos distintos. La altura h corresponde al segmento que une perpendicularmente cada vértice con su lado opuesto. O sea, como ustedes pueden ver, aquí tenemos la altura, que sale desde un vértice de manera, ¿cierto?, perpendicular, ¿cierto?, al lado opuesto del vértice. Dice que cada triángulo tiene 3 alturas que se intersectan en el punto llamado ortocentro, ¿ya? Y ahí podemos ver un triángulo con sus 3 alturas. Recuerden, cada altura sale del vértice. Ahí tenemos una altura, después del otro vértice, la otra altura, y después del otro vértice, las 3 alturas. Y donde se intersectan, donde chocan estas 3 alturas, es lo que se llama ortocentro, ¿ya? Todo triángulo tiene 3 alturas, eso es importante tener claridad, ¿ya? Luego dice aquí, recuerda que un ángulo recto mide 90 grados y se puede simbolizar con un pequeño cuadrado. Aquí tenemos un ángulo recto, ¿cierto?, que mide 90 grados. Bueno, ¿qué más me explica la guía? La guía me explica que los triángulos se pueden clasificar, que hay distintos tipos de triángulos, según, ¿cierto?, la medida de sus lados y según la medida de sus ángulos. Ya eso es muy importante que ustedes lo manejen y lo tengan súper claro. ¿Por qué? Porque los triángulos se pueden clasificar, como dice aquí, según la medida de sus lados. ¿Ya? Si el triángulo tiene los 3 lados de la misma medida, como lo muestra acá, 3 centímetros, 3 centímetros y 3 centímetros, o sea, los 3 lados miden lo mismo, yo estoy hablando de un triángulo equilátero. O sea, triángulo equilátero, un triángulo que tiene las 3 medidas iguales. ¿Qué pasa con el triángulo de acá? No tiene las 3 medidas iguales, tiene solo 2 iguales y una distinta. Cuando el triángulo tiene 2 medidas iguales y una distinta, estoy hablando de un triángulo isósceles, ¿ya? Y cuando un triángulo tiene sus 3 lados distintos, sus 3 medidas son distintas, estoy hablando de un triángulo escaleno. Se reciben un nombre, ¿se dan cuenta? Si tiene sus 3 lados iguales, equilátero. Si tiene 2 iguales, isósceles. Si tiene todos distintos, escaleno. Eso es importante que ustedes lo manejen. Y por eso es importante que vayan observando esta guía y la vayan leyendo, y la vayan recordando y la vayan teniendo, ¿cierto?, para cuando tengamos que desarrollar la futura guía. Ahora también dicen que los triángulos se pueden clasificar según la medida de sus ángulos. ¿Ya? Aquí tenemos 3 triángulos, ¿cierto?, con sus respectivos nombres. Como ustedes pueden ver, miren los nombres: acutángulo, obtusángulo y rectángulo. ¿Qué quiere decir esto? Que cada triángulo, dependiendo de la medida de sus ángulos interiores, o sea, sus ángulos que están en el interior, reciben un nombre. Miren el último de acá. Se dan cuenta que el último de acá tiene un ángulo recto. Estos de acá no tienen ángulo recto. El triángulo que tiene un ángulo recto se llama triángulo rectángulo, ¿ya? Ahora, el triángulo, como ustedes pueden ver acá, que es el del medio, ¿cierto?, tiene 2 ángulos de 30 grados y un ángulo de 120. ¿Ya? Ese ángulo de 120 es un ángulo obtuso. ¿Cuál es un ángulo obtuso? Un ángulo que mide más de 90 y menos de 180 grados. ¿Ya? Esta materia de la clasificación de los ángulos, nosotros la estuvimos trabajando, nosotros la estuvimos viendo, ¿ya?,
cuando estábamos en la escuela hace mucho tiempo, probablemente no lo recuerdan mucho, entonces yo les voy a enviar una imagen aparte, ¿cierto? Ahora aquí en el WhatsApp, donde le coloco, ¿cierto? Las medidas de los ángulos con respecto, o sea, el nombre de los ángulos respecto a su medida, ¿ya? O sea, si un ángulo mide tal medida, ¿cómo se llama? ¿Ya? Por ejemplo, en este caso, aquí tenemos ángulos de 45, de 70, de 65, de 120, de 90, ¿ya? Cuando yo hablo de un ángulo que mide menos de 90 grados, estoy hablando de un ángulo agudo. Si el ángulo mide 90, ángulo recto. Si mide más de 90 y menos de 180, obtuso, ¿ya? Entonces, esos son conceptos que yo tengo que manejar, ¿ya? Entonces, yo le voy a mandar esa imagen donde salen las medidas de los ángulos con su respectivo nombre, ¿ya? Entonces, en base a eso, sacan los nombres de estos triángulos según sus ángulos. Como ustedes pueden ver acá, el acutángulo, los ángulos miden 65, 45, 70. O sea, los tres miden menos de 90 grados. Eso quiere decir que los tres ángulos que tiene este triángulo son ángulos agudos. Porque los tres miden menos de 90 grados. ¿Ya? Entonces, cuando los tres ángulos miden menos de 90 grados, yo estoy hablando de un triángulo acutángulo. Cuando tengo un triángulo que tiene un ángulo que mide más de 90, estoy hablando de un triángulo obtusángulo, porque quiere decir que tiene un ángulo obtuso. ¿Y cuál es el obtuso? El que mide más de 90. ¿Ya? Y aquí, como les dije al comienzo, estoy hablando de un triángulo rectángulo, en este caso un triángulo que tiene un ángulo recto, que quiere decir que mide justo 90 grados. Ni más de 90, ni menos de 90. Exactamente 90. Entonces ahí yo estoy hablando de un triángulo rectángulo, porque tiene un ángulo recto. ¿Ya? Entonces, cuando yo veo un triángulo y tengo un ángulo recto aquí, yo sé que es un triángulo rectángulo. Cuando yo veo un triángulo y vea que tiene un ángulo, ¿cierto?, mayor de 90 grados, sé que es un triángulo obtusángulo. Cuando yo veo un triángulo que tiene sus tres lados que miden, sus tres ángulos que miden menos de 90 grados, yo sé que es un triángulo acutángulo, ¿ya? Porque tiene los tres ángulos agudos, ¿ya? Esta información, la repito, es muy relevante que ustedes la puedan ver, la puedan leer, la puedan repasar, ¿cierto? Y mantenerlo a mano para las futuras guías, porque es muy importante que manejen el nombre de los triángulos según la medida de sus ángulos, como lo acabo de decir, y el nombre de los triángulos según la medida de sus lados, que era lo que estaba aquí arriba, que hablaba de equiláteros, isósceles y escalenos. ¿Ya? Repito, esto nosotros lo vimos en algún momento, ¿cierto? Pero siempre es importante recordarlo para poder ir, ¿cierto?, comprendiendo mejor, en este caso, el contenido que vamos a trabajar, que tiene que ver con el área de triángulos. Ya, estudiantes, no tienen que mandarme nada posterior a esta guía, solamente repasarla, leerla, ¿cierto?, para ir quedando claro en la guía futura. Que estén muy bien. Chao, chao.